Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orsini Press. Hola tú, salve Discordia. Estás escuchando el podcast de muchos adjetivos de Orsini Press. Hoy voy a iniciar una serie de episodios a la que voy a llamar Illuminati Panic, en los que trazaré la historia de la que es una de las teorías de la conspiración más famosas y más longevas, la de los Illuminati de Baviera. Mi idea es que este programa salga en abierto el 30 de abril de 2024 por una razón. El 30 de abril es la noche de Walpurgis, el aquelarre que celebraban las brujas justo 6 meses después de la noche de Todos los Santos. No solo es la víspera del 1 de mayo, Día del Trabajo, sino que además es la fecha en la que Adam Weishaupt, profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, fundó la Illuminatenorden, en español, Orden de los Iluminados, en 1776, año en que se declaró la independencia de los Estados Unidos, por cierto. Pero, ¿existieron realmente los Illuminati? ¿Siguen existiendo? ¿De verdad son los que controlan los hilos del mundo o no es más que un delirio colectivo? La respuesta es no. Siento deciros que hace un par de siglos que ya no existen los Illuminati y que los mensajes que de repente encuentras en los comentarios de iVoox o en tu bandeja de spam no los manda una gente que quiere hacerte el millonario e invitarte al selecto club de dominadores del mundo en la sombra. O quizá todo esto es mentira y yo mismo soy un agente Illuminati que está jugando a despistarte. O a lo mejor yo mismo creo que todo esto es mentira y en realidad soy una marioneta más que trabaja para los Illuminati sin saberlo. Ah, nunca lo sabrás a no ser que sintonices con el canal número 23 de tu glándula pineal. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Eso es lo que vamos a desvelar en Bizarro Discordia en esta serie de programas llamada Illuminati Panic. Ha llegado el momento de la iluminación. A modo de introducción, en este primer programa vamos a ir a la trilogía Illuminatus, escrita por Robert Shea y Robert Anton Wilson, de la que vamos a rescatar las primeras pistas que nos van a ayudar a seguir el rastro de los verdaderos Illuminati de Baviera. ¿Y por qué recurrimos a una religión inventada como el discordianismo y a una obra de supuesta ficción como la trilogía Illuminatus para hablar de los Illuminati de Baviera? Pues porque considero que si bien esta teoría de la conspiración ya existía, como descubriremos en próximos programas, fue por culpa de la que liaron los discordianos que a día de hoy la conspiranoia sigue vigente. Tú confía en mí y sigue escuchando, porque ¿cuándo te he mentido yo? Todas las cosas son perfectas en su propia imperfección, y a la ley de Eris están todas sujetas. Al principio de la obra, dos policías, Saul Goodman y Barney Muldoon, se encuentran con el entuerto de tener que investigar el atentado contra la redacción de una revista de izquierdas llamada Confrontación. Entre los escombros producidos por la bomba, aparece una caja con una serie de memorandos que demuestran que el director de dicha revista le había encargado a una de sus directoras, la Pat que firma los memorandos, que investigara a los Illuminati. El descubrimiento de la información de estos memorandos es lo que los llevará a caerse por un agujero de conejo apasionante. Shea y Wilson introdujeron en estos memorandos el producto de varios años de investigación sobre los Illuminati, tanto de Robert Anton Wilson como del fundador del discordianismo Carrie Thornley. Y lo gracioso es que podemos acudir a las fuentes que citan para ver que existen en su mayoría. Y son estos memorandos los que voy a compartir contigo en este programa porque los voy a tomar como base para todo lo demás.
Pero no te preocupes si no has leído la trilogía Illuminatus, porque no te voy a hacer demasiado spoiler, porque esa obra es completamente inespoilereable. Es a través de estos memos que vamos a descubrir cómo se forma toda la conspiranoia Illuminati. Seguro que muchas de estas cosas las habrás oído o no, pero vamos a ver, aquí están los cimientos de lo que es hoy en día la locura esta. Vamos allá. El primero de los memos dice así: Proyecto Illuminati, memo número 1. La primera referencia que he encontrado está en Contra los violentos, de Jacques Ellul, Seabury Press, Nueva York, 1969. Este dice, las páginas 18 y 19, que los Iluminados fueron fundados por Joaquín de Fiore en el siglo XI y en su origen enseñaban una antigua doctrina cristiana que tenía que ver con la pobreza y la igualdad, pero luego, bajo el liderazgo de Fray Dulcino en el siglo XV, se volvieron violentos, robaban a los ricos y anunciaban el inminente reinado del espíritu. En 1507, concluye, los derrotaron las fuerzas del orden, esto es, un ejército comandado por el obispo de Berqueil. No hace referencia a ningún movimiento iluminista en los siglos posteriores ni en épocas más recientes. Hoy mismo tendré más material. Postdata. Encontré algo más sobre Joaquín de Fiore en los archivos del National Review. William Buckley y sus seguidores piensan que Joaquín es responsable del liberalismo, del socialismo y del comunismo modernos. Lo condenaron en el sentido teológico de la palabra. Según ellos, cometió la herejía de inmanentizar el escatón cristiano. ¿Quieres que lo busque en algún tratado técnico sobre tomismo? Creo que significa algo así como acercar el fin del mundo. Como podemos ver, esto es algo que le escribe Pat, la reportera, al director de la revista en la cual han puesto la bomba, por eso están firmados como Pat, ¿no? Este escatón que se trata de inmanentizar es el gran misterio de la obra Illuminatus, uno de ellos, que entonces no voy a contar nada, pero simplemente contar que este William Buckley al que alude la postdata del memorando es un intelectual y escritor conservador estadounidense que fundó la revista National Review y que tuvo su programa de televisión Firing Line durante 33 años. Wikipedia dice de él el principal logro intelectual de Buckley era fusionar el conservadurismo político estadounidense tradicional con el liberalismo económico y el anticomunismo, estableciendo el trasfondo del conservadurismo del candidato presidencial de Estados Unidos Barry Goldwater y el presidente Ronald Reagan. Además de eso, trabajó 2 años para la CIA y era un ferviente defensor del macartismo y del dictador español Francisco Franco. Pero sigamos. Proyecto Illuminati, memorando número 2. La segunda fuente me fue de más ayuda. Akron Darrow, Sociedades Secretas, Citadel Press, Nueva York, 1961. Darrow también sigue el rastro de los Illuminati hasta el siglo XI, pero no hasta Joaquín de Fiore. Ve su origen en la secta islámica de los ismaelitas, también conocida como la Orden de los Asesinos. Los vencieron en el siglo XIII, pero más tarde reaparecieron como una filosofía menos violenta y con el tiempo se convirtieron en la secta ismaelita actual liderada por el Aga Khan. Sin embargo, en el siglo XVI en Afganistán, los iluminados, Roshinaya, utilizaron las tácticas originales de la Orden de los Asesinos. Los derrotó una alianza de mongoles y persas, página 220-223, pero los albores del siglo XVII vieron la fundación de los iluminados españoles, los alumbrados, condenados por un edicto de la Santa Inquisición en 1623. En 1654, los iluministas guerinets se dieron a conocer en Francia. Y por último, y esta es la parte que más te interesa, los Illuminati bávaros, fundados el 1 de mayo de 1776 en Ingolstadt, Baviera, por Adam Weishaupt, un ex jesuita. Los documentos todavía existentes muestran muchos puntos en común entre los iluministas germanos y los de Oriente Medio, aspectos difíciles de ubicar en el terreno de la mera casualidad. El gobierno bávaro reprimió a los Illuminati de Weishaupt en 1785.
Tarrant también menciona a los Illuminati de París en 1880, pero sugiere que no fueron más que una moda pasajera. No acepta la idea de que los Illuminati sigan existiendo en la actualidad. Esto empieza a adquirir unas dimensiones considerables. ¿Por qué le ocultamos los detalles a George? Pat. Y el memorando número 3, Pat sigue investigando y dice así. La Enciclopedia Británica tiene muy poco sobre el tema. Edición de 1966, volumen 11, de Halicar a Impala. Página 1094. Illuminati. Movimiento republicano de librepensadores de corta duración, fundado el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, profesor de leyes canónicas de Ingolstadt y jesuita retirado. A partir de 1778 empezaron a contactar con varias logias masónicas y, bajo el impulso de uno de sus jefes conversos, A. Knigge, comenzaron a ocupar puestos de responsabilidad. La confabulación le resultó atractiva a hombres de letras como Goethe y Herder e incluso a los duques reinantes de Gotha y Weimar. El movimiento sufrió discrepancias internas y finalmente fue prohibido por un edicto del gobierno bávaro en 1785. Y de aquí vamos a saltar al memorando número 4 y vamos a entrar ya en más materia. Proyecto Illuminati, memo número 4. Esta es una carta publicada en Playboy hace unos años, en Cartas al Director, Playboy, abril de 1969, páginas 62 a 64. Hace poco le oí algo a un señor mayor de derechas, un amigo de mis abuelos. Afirmaba que la ola de asesinatos que se está produciendo en los Estados Unidos es obra de una sociedad secreta llamada los Illuminati. Dijo que los Illuminati existen desde los albores de la historia, que son dueños de los grupos financieros internacionales, que todos han sido masones del grado 32 y que Ian Fleming los conocía y los retrató como Spectra en sus novelas de James Bond, motivo por el cual los Illuminati lo eliminaron. Al principio me pareció un delirio paranoico, pero luego leí en The New Yorker que Alan Chapman, uno de los investigadores de Jim Garrison, que había recabado pruebas del asesinato de Kennedy, creía que los Illuminati existen en realidad. Y Pat le cuenta a su jefe. Playboy, por supuesto, tacha la idea como ridícula y copia la entrada estándar de la Enciclopedia Británica que explica que los Illuminati desaparecieron en 1785. Pat. Este es uno de los memos más graciosos del libro, porque esta carta existió de verdad. Si vamos al número de abril de 1969 de Playboy, nos encontramos con esta carta. Por esa época, Robert Anton Wilson era el editor encargado de las cartas al director de la revista y la escribió él mismo haciéndose pasar por un lector preocupado. Y luego él mismo respondió a la carta asegurando que los Illuminati no eran reales, pero proporcionando datos reales, cosa que llevó a los conspiranoicos a asegurar que Playboy era una tapadera de los propios Illuminati. Y aquí tengo que hacer un alto en el camino porque es imposible no hablar ya de la Operación Jodementes. En 1968, el fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, imputó a Carrie Thornley, fundador del discordianismo y amigo de Robert Anton Wilson, alegando que había formado parte de la conspiración para asesinar a Kennedy y que estaba dirigida por ciertos elementos de la CIA. Carrie Thornley había hecho el servicio militar con Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, e incluso escribió la novela Idle Warriors, inspirada en él, así como una biografía que llevaba por título Oswald y que publicó la editora Louis Lacey, también conocida por su nombre discordiano, Fucking Anarchist Bitch. Durante la investigación de Garrison, Thornley descubrió que uno de sus ayudantes, Alan Chapman, creía que el asesinato de Kennedy había sido orquestado por los Illuminati de Baviera. Como respuesta, Thornley diseñó una campaña encubierta a la que llamó Operation Mindfuck, en español Operación Jodementes, que incluyó una serie de anuncios en los que él, también conocido por el nombre discordiano de Lord Omar, era un agente de los Illuminati de Baviera, y todo esto lo hizo para confundir a Garrison y a sus colaboradores. La operación Jodementes se acabó de desatar cuando Wilson, conchavado con Thornley, escribió esta carta falsa de la revista Playboy. Y en la respuesta a la carta, que es la que cita el memo número 4 de Illuminatus, menciona también a un grupo de estudiantes de Cal Berkeley que se identifican a sí mismos como los Illuminati
y que se dedicaban a publicar notas de prensa sobre toda clase de temas bizarros con la intención de dar pistas que seguir a todos los que se creyeran las teorías de la conspiración y para que así se volvieran más paranoicos todavía. Este grupo de gente, entre los que se encontraba Louis Lacey, la fucking anarchist bitch, entraron a topísimo en la operación Jodementes. En una carta que Thornley le envió a Lacey en agosto del 68, le explica la coña de la carta de Playboy y le dice que se han inventado el personaje de Hassan y Sabah X, que es una mezcla entre el Hassan y Sabah de la secta ismaelita y Malcolm X, para crear una especie de figura mítica falsa que luego Wilson introdujo en Illuminatus y que estaba destinado a seguir sacando las cosas de madre. Esta idea luego se abandonó, aunque hubo quien, otros discordianos la recuperaron, que es algo que también como muy gracioso, alguien de los que ni Thornley ni Robert Anton Wilson tenían noticia. En esta misma línea, Robert Shea publicó una serie de artículos hablando de la conspiración Illuminati. Uno de ellos apareció en el diario anarquista de Chicago The Roger Spark, y otro de ellos en una popular revista musical para adolescentes llamada Teen Set en marzo de 1969. Este artículo llevaba por título La conspiración más siniestra, malvada y subversiva del mundo, y estaba firmado por el seudónimo Sandra Glass, y el artículo venía precedido por una nota del editor que decía: antes de su reciente muerte, la señorita Glass era una experta en asuntos subversivos. La fuente de la mayoría de las revelaciones que destapaba en este artículo era una anarquista llamada Simon Moon, que más tarde se convertiría en un personaje de la trilogía Illuminatus. Y es el momento, ahora sí, de pasar al memorando número 5. Proyecto Illuminati, memo número 5. A veces encuentras cosas en los lugares más insospechados. Lo que se lee a continuación está extraído de una revista para chicas, La conspiración, por Sandra Glass. Inset, marzo de 1969, páginas 34 a 40. Simon se puso a contarme cosas sobre los Illuminati de Baviera. Su historia de pesadilla comienza en 1090 después de Cristo, en Oriente Medio, cuando Hassan y Sabah fundó la secta ismaelita o Hashishim, así llamada por su uso del hachís, una droga terrible derivada de la planta del cáñamo, mejor conocida como marihuana, la hierba asesina. El culto aterrorizó al mundo musulmán hasta que los mongoles de Gengis Khan llevaron la ley y el orden al lugar. Acorralados en su escondite de la montaña, los Hashashin drogadictos no fueron rivales para los guerreros mongoles que se mantenían limpios. Su fortaleza fue destruida y sus bailarinas fueron embarcadas hacia Mongolia para ser rehabilitadas. Los líderes del culto huyeron a Occidente. Los Illuminati resurgieron después en Baviera en 1776, me contó Simon. Adam Weishaupt, un estudiante de lo oculto, asimiló las enseñanzas de Hassan y Sabah y cultivó cáñamo en su jardín. El 2 de febrero de 1776, Weishaupt alcanzó la iluminación. Fundó oficialmente la Orden de los Antiguos Iluminados de Baviera el 1 de mayo de 1776. Su lema era Ewige Blumenkraft. Atrajeron a muchos miembros ilustres como Goethe y Beethoven. Este último había puesto un cartel que rezaba Ewige Blumenkraft en la tapa del piano en el cual compuso sus 9 sinfonías. En todo caso, el último párrafo del artículo es el más interesante de todos. Y aquí Pat vuelve a citar el artículo de Tinset. Recientemente vi un documental sobre la Convención Demócrata de 1968 y me sorprendió la escena en la que el senador Abraham Ribikoff hace una observación crítica que provoca la ira del alcalde de Chicago. En medio del tumulto que se originó, resulta imposible escuchar lo que gritó el alcalde como respuesta, y se ha especulado mucho sobre qué pudo haber dicho. A mí me parece que sus labios forman las palabras que ya se han vuelto espantosamente familiares. Ewige Blumenkraft. Cuanto más profundizo en este cuadro, más loco me parece. ¿Cuándo vamos a contarle todo esto a George? Pat. El eslogan Ewige Blumenkraft aparece numerosas veces a lo largo de Illuminatus y significa
Eterno Poder de las Flores o Flower Power Forever o Flower Power Eterno, en alusión al eslogan de los hippies en los 60 del siglo XX. Y como ya he hablado antes de las claves del artículo de Tinset, pasemos al memo número 6. Proyecto Illuminati, memo número 6. La Sociedad John Birch ha estudiado el tema y ha desarrollado su propia teoría. La primera fuente que encontré al respecto es el panfleto CRE, Conspiración para dominar al mundo, escrito por Gary Allen, editor asociado de la revista de los Birchers Opinión Americana. De acuerdo con las tesis de Allen, en 1888, Cecil Rhodes creó una sociedad secreta para instaurar la supremacía inglesa del mundo. Esta sociedad actuaba a través de la Universidad de Oxford, las becas Rhodes y, aguanta la respiración, el Consejo de Relaciones Exteriores, una fundación sin ánimo de lucro para el estudio de asuntos internacionales cuyo cuartel general se encuentra aquí mismo, en la calle 68 de Nueva York. 7 de nuestros últimos 9 secretarios de Estado fueron reclutados del CRE, señala Allen, así como docenas de dirigentes políticos, Richard Nixon entre ellos. También parece decir de manera implícita, aunque no lo afirma explícitamente, que William Buckley Jr., un viejo enemigo de los Birchers, es otro títere del CRE y especula con la posibilidad de que los fondos bancarios de los Morgan y los Rothschild financien todo ello. ¿Cómo se relaciona esto con los Illuminati? Allen se limita a dejar caer pistas que vinculan a Rhodes con John Ruskin y a Ruskin con internacionalistas anteriores para llegar a la conclusión de que el creador de este tipo de sociedades secretas que han llegado a tan profundos niveles fue Adam Weishaupt, a quien llama el monstruo que fundó la Orden de los Illuminati el 1 de mayo de 1776. Pat. La Sociedad John Birch es un lobby estadounidense de ultraderecha que desde sus inicios se ha identificado como anticomunista, esto sobre todo. De hecho, lleva el nombre de un misionero baptista que combatió en la Segunda Guerra Mundial en China contra el Partido Comunista. Su fundador fue el millonario Robert W. Welch Jr., que era muy proclive a las teorías de la conspiración, tanto a creer en ellas como a inventárselas. Una de las más polémicas fue la de que el presidente Eisenhower era un agente comunista. Como curiosidad diré que hasta William Buckley, de quien he hablado hace un rato y que también sale aquí en el memo como enemigo de los Birchers, los consideraba demasiado extremistas. Los Birchers alcanzaron su punto álgido en las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX, pero en la década de los 2010 han tenido un fuerte repunte gracias sobre todo a la propagación de la conspiranoia de ultraderecha en Internet y al ascenso de Trump al poder. Se dice que básicamente son quienes sostienen las bases ideológicas del Partido Republicano. Básicamente son como los hazte oír o los manos limpias, pero en Estados Unidos. Seguramente los de aquí están inspirados en los de allí. También decir que Cecil Rhodes, del que habla en este memorando, era un magnate imperialista británico, especialmente racista, que se montó un país en el sur de África al que le puso su propio nombre, Rhodesia, en el territorio de lo que hoy es Zambia y Zimbabue. Para escuchar sobre la vida y obra de este señor infame os remito de nuevo, que ya sabéis que soy muy aficionado, al programa número 166 de La Tortulia Podcast, que ahí está narrada su vida de manera chef kiss. Y ahora pasemos al memorando número 7. Proyecto Illuminati, memo número 7. Esto viene de un pequeño diario de izquierdas de Chicago, de Rogers Park, Chicago, julio de 1969, volumen 2, número 9. Título: Da ley vinculado a los Illuminati. No figura el nombre del autor. Y Pat cita lo siguiente. Ningún historiador sabe qué pasó con Adam Weishaupt tras su exilio de Baviera en 1785. Y los escritos en los diarios de George Washington, posteriores a esta fecha, se refieren con cierta frecuencia al cultivo de cáñamo en Mount Vernon. La posibilidad de que Adam Weishaupt asesinase a George Washington y ocupase su lugar como nuestro primer presidente durante 2 mandatos queda ahora confirmada. Los colores principales de la bandera estadounidense, excluyendo el parche azul del rincón, son rojo y blanco, los mismos colores oficiales de los Hashashin.
Tanto la bandera como la pirámide de los Illuminati tienen 13 divisiones horizontales. El 13 es, por supuesto, el código tradicional para la marihuana. Y todavía se usa en ese sentido por los ángeles del infierno, entre otros. Ahora, Washington formó el Partido Federal. El otro partido mayoritario por aquel entonces, el Demócrata Republicano, fue fundado por Thomas Jefferson, y hay motivos para aceptar el testimonio del reverendo Jedediah Morse de Charleston, quien acusó a Jefferson de ser un agente Illuminati. Por lo tanto, incluso en los momentos fundacionales de nuestro gobierno, ambos partidos eran una tapadera de los Illuminati. Esta historia repite más tarde aquel mismo suceso que refiere Tinset, en el que el alcalde Daley utiliza la expresión Ewige Blumenkräfte durante su diatriba incoherente contra Abe Ribikoff. Aquí podemos ver cómo los discordianos estaban... de hecho fue el propio Robert Shea, el mismo que escribió los dos artículos, el de Tinset y el de Rogers Park, y en los dos habla de que el alcalde dijo Ewige Blumenkräfte. Y bueno, en este extracto del artículo que, como he dicho, escribió Robert Shea para The Rogers Park, hay dos asuntos interesantes más. El primero es la teoría de la conspiración, que también existió y que acusaba a Thomas Jefferson de ser Illuminati, tema a que le quiero dedicar un programa. Y el segundo asunto interesante es la teoría de la conspiración que dice que Adam Weishaupt y George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, eran la misma persona. O como sale en el artículo, que Weishaupt sustituyó a Washington. Pero si buscáis en Google retratos de ambos, veréis que llevan el mismo peinado y que más o menos se parecen físicamente según las pinturas, porque obviamente no hay fotos de ninguno de los dos. Como curiosidad, simplemente recordar que tanto los Illuminati como los Estados Unidos se fundaron en el mismo año, en 1776. Y esto sigue en el siguiente memorando. Proyecto Illuminati, memo número 8. Más sobre la teoría Washington-Weishaupt. A pesar de que su cara aparece en billones de sellos y billetes de $1, y de que su retrato cuelga en cada edificio público del país, nadie está seguro de cuál era el aspecto real de Washington. Hoy a las 7:30 se va a emitir un capítulo de Project 20 titulado Conozca a George Washington. El programa ofrece retratos contemporáneos a nuestro primer presidente, algunos de los cuales no parece ser del mismo hombre. Y Pat le cuenta a su jefe: este es un comunicado de prensa emitido por la NBC el 24 de abril de 1969. Algunos de los retratos se pueden encontrar en la Enciclopedia Británica y la semejanza con los retratos de Weishaupt es innegable. Por cierto, Bárbara puso esto en mi conocimiento. La carta Playboy, que preguntaba por los Illuminati, está firmada por R.S. de Kansas City, Missouri. De acuerdo con los diarios de Kansas, el 17 de marzo de 1969 se halló el cadáver de un tal Robert Stanton, de dicha localidad. Tenía la garganta despedazada como por las garras de alguna bestia enorme. Una semana después de que la Playboy de abril apareciera en los kioscos, y ninguno de los zoológicos locales había advertido de que les faltara ningún animal. Pat. Proyecto Illuminati, memo número 9. El siguiente gráfico apareció en el East Village Order el 11 de junio de 1969 con el título Estructura actual de la conspiración de los Illuminati bávaros y la ley de los 5. El diagrama estaba ubicado en la parte superior de la página y el resto estaba en blanco, como si la intención inicial de los editores hubiera sido publicar un artículo explicativo, pero después habrían decidido, o los habrían persuadido para, suprimirlo todo excepto el diagrama. Pat. Y ahora voy a tratar de describiros el diagrama que aparece en este artículo. En medio hay un pentágono en el que pone el caos sagrado. Y de este salen 5 esferas. En la primera esfera pone Esfera de la Discordia, Malaclipse el Joven, Guardián del Caos Sagrado, y Mao Zedong, Grand Illuminatus. Y de esta esfera sale una etiqueta que pone Parateoana Metamística Hermandad de Eris Esotérica Poe, de la cual derivan la Sociedad de Jesús,
masones del rito escocés, Sociedad Panteras Negras, Mafia y Partido Demócrata. La siguiente esfera pone Esfera del Caos, Mordecai el Funesto, Richard Nixon, Grand Illuminatus, y de ella sale una etiqueta que pone Sabios de Sion, y de esta derivan Casa Rothschild, Politburó, Reserva Federal, Partido Comunista de Estados Unidos y Estudiantes por la Sociedad Democrática. La tercera esfera es la esfera de las secuelas y pone Aga Khan, Primus Illuminatus y San Yossarian, consejero espiritual. De aquí sale la etiqueta Secta Ismaelita del Islam, y de ella derivan la antigua masonería, los Shriners, la Sociedad del Loto Negro, la Santa Behme y los musulmanes negros. La siguiente esfera es la esfera de la burocracia. Pone Nelson Rockefeller, Primus Illuminatus y Sam McMurphy, consejero espiritual. De esta deriva la etiqueta Banco de América, y de Banco de América salen Rosacruces, Asesinatos S.A., que es Murder Inc., Movimiento Salud Mental, Partido Republicano y Máquina de Humo de Asesinatos S.A. Y la última esfera es la esfera de la confusión y pone Lord Omar, Guardián del Caos Sagrado, y Mark Lane, Agente Especial Responsable. De aquí sale la etiqueta Asociación Anarquista Americana, de la que derivan los Yippies, Playboy, Banco de Hong Kong, Estranguladores Thugs y Sociedad Tulu. Esto sería una especie como de diagrama de los Illuminati, que si os fijáis en algunas cosas que corren por internet, pues ahora mismo este diagrama parece cosa de niños, porque hay unos diagramas loquísimos que podéis encontrar en varios lugares. Seguimos. Proyecto Illuminati, memo número 10. Pon a prueba tu credulidad sobre el origen del símbolo del ojo en la pirámide con este fragmento de Platillos volantes en la Biblia de Virginia Brassington, Chaucerian Books, 1963, página 43. El Congreso Continental le había encargado el diseño de un sello para los Estados Unidos de América a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams. No consideraron apropiados ninguno de los bocetos que crearon ni los que les habían enviado. Bien entrada una madrugada, después de haber trabajado todo el día en el proyecto, Jefferson salió a tomar el aire fresco al jardín para despejar la mente. A los pocos minutos entró corriendo en su habitación mientras gritaba lleno de júbilo: ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! En efecto, tenía un plan entre manos. Ese plan era el gran sello tal como lo conocemos hoy en día. Cuando le preguntaron cómo lo había ideado, Jefferson contó una historia extraña. Un hombre vestido con una capa negra que lo cubría por completo, incluida la cara, se le acercó y le dijo que sabía que estaban intentando esbozar un sello y que él tenía uno que era apropiado y estaba lleno de significado. Cuando pasó la emoción, los tres volvieron al jardín para encontrarse con el extraño, pero este ya se había ido. Por lo tanto, ni los padres fundadores sabían quién diseñó en realidad el gran sello de los Estados Unidos. Pat. Y sigue con el siguiente memo. Proyecto Illuminati, memo número 11. Lo último que he encontrado sobre el ojo y la pirámide ha sido en un periódico underground de San Francisco, el Planet, San Francisco, julio de 1969, volumen 1, número 4, donde se sugiere como símbolo del partido político de Timothy Leary cuando se presentó a gobernador en California. Y dice así: el emblema era el diseño provisional para las chapas de campaña del partido. Un bromista propuso que todo el mundo recortara el círculo del dorso del billete y le enviara el resto del dólar al gobernador Leary para que empapelara su oficina con ellos, y luego que cada uno pegara el emblema en la puerta de su casa para demostrar su pertenencia al partido. Traducciones: el año del comienzo, nuevo orden secular. Y Pat dice: ambas traducciones son incorrectas, por supuesto. Annuit Coeptis significa Él bendice nuestro comienzo, y Novus Ordo Seclorem significa nuevo orden de las eras.
Bueno, vale, la erudición nunca ha sido el punto fuerte de los hippies, pero ¿Tim Leary? ¿Un Illuminatus? Y eso de pegar el ojo en la puerta... No puedo evitar pensar en los judíos que marcaban sus puertas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte no pasara por sus casas. Vale. Este nuevo orden de las eras, New World Order o Nuevo Orden Mundial, supongo que a poco que hayáis buceado en los comentarios de Facebook o Instagram de cualquier publicación aleatoria os habéis encontrado con estas palabras e incluso muchas más veces que el ya clásico en castellano nos fumigan. Pero bueno, pasemos al memo número 12 y dice así: Proyecto Illuminati, memo número 12. Por fin he encontrado el libro fundamental sobre los Illuminati. Pruebas de una conspiración, de John Robinson. Club de Libros Cristianos de América, Hawthorne, California, en 1961. Publicado originalmente en 1801. Robinson era un masón inglés que descubrió a través de experiencias personales que las logias masónicas francesas, como la Gran Oriente, eran tapaderas de los Illuminati y que fueron los mayores instigadores de la Revolución Francesa. El libro es muy explícito sobre la forma de trabajar de Weishaupt. Cada logia masónica infiltrada tenía varios niveles, como cualquier logia masónica ordinaria, pero a medida que los candidatos avanzaban a través de los distintos grados, se les revelaba un poco más sobre los verdaderos propósitos del movimiento. Los que estaban más abajo simplemente pensaban que eran masones. Los de los niveles intermedios sabían que estaban comprometidos en un gran proyecto para cambiar al mundo, pero la naturaleza exacta de ese cambio se les explicaba de acuerdo con lo que sus líderes consideraban que estaban preparados para saber. Solo los que estaban en la cima conocían el secreto que, según Robinson, era el siguiente. Los Illuminati pretendían derrocar todo gobierno y toda religión para imponer un mundo de amor libre y anarcocomunismo, pero, como el fin justifica los medios, un principio que Weishaupt adquirió en su juventud jesuita, no les importaba a cuánta gente mataran para cumplir con su noble propósito. Robinson no sabe nada sobre movimientos Illuminati anteriores, pero dice específicamente que las fuertes medidas del gobierno no destruyeron a los Illuminati bávaros en 1785 y que en efecto todavía estaban activos, tanto en Inglaterra como en Francia y probablemente en otros sitios, cuando él escribió el libro en 1801. En la página 116 enumera las logias existentes de la siguiente manera. Alemania, 84 logias. Inglaterra, 8 logias. Escocia, 2. Varsovia, 2. Suiza, muchas. Roma, Nápoles, Ancona, Florencia, Francia, Holanda y Dresde, 4. Estados Unidos de América, varias. En la página 101 comenta que hay 13 grados en la orden. Esto podría corresponderse con los 13 escalones de su pirámide simbólica. En la página 84 menciona el nombre en código de Weishaupt, Espartaco. El nombre en código de su segundo al mando, Freiherr Knigge, era Philo. Esto se descubrió gracias a unos papeles incautados por el gobierno bávaro en una redada en la casa de un abogado llamado Zwack, cuyo nombre en código era Catón. Babeuf, el revolucionario francés, evidentemente tomó el nombre Graco, imitando el estilo clásico de estos títulos. La conclusión de Robinson, en la página 269, es mejor citarla. Nada es tan peligroso como una asociación mística. El objetivo permanece en secreto en manos de los líderes y el resto simplemente se pone un aro en la nariz para que los guíen a placer. Y, aún jadeando detrás del secreto, más contentos están cuanto menos ven. Pat. En esta cita del libro de John Robinson hay muchos datos reales sobre la evolución de los Illuminati, aunque se tiene que coger con pinzas porque este creía en la época que los Illuminati seguían existiendo. Sigamos. Proyecto Illuminati, memo número 13. La supervivencia de los Illuminati bávaros a lo largo del siglo XIX y su entrada en el siglo XX es el tema que aborda Revolución Mundial, de Nesta Webster, Constable & Company, Londres, 1921. La señorita Webster sigue a Robinson bastante de cerca desde los inicios del movimiento hasta la Revolución Francesa, pero luego se desvía y señala que los Illuminati nunca intentaron crear una sociedad utópica anarcocomunista. Esa no era más que otra de sus máscaras.
Su propósito real era instaurar una dictadura mundial, así que formaron una alianza secreta con el gobierno prusiano. Los subsiguientes movimientos socialistas, anarquistas y comunistas eran meros señuelos, argumenta ella, detrás de los cuales el alto mando alemán y los Illuminati conspiraban para derrocar a otros gobiernos, de modo que Alemania pudiera conquistarlos. Escribió esto justo después de que Inglaterra combatiera contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. No veo la manera de conciliar esto con las tesis de los Birchers, que decía que los Illuminati eran una conspiración de los becarios de Rhodes para establecer el dominio inglés del mundo. Obviamente, como afirma Robinson, los Illuminati les dicen cosas diferentes a distintas personas para meterlos en la conspiración. Y en cuanto a sus vínculos con el comunismo moderno, aquí hay algunos pasajes de las páginas 234-245. Pero ahora que la Primera Internacional había muerto, las sociedades secretas se vieron obligadas a reorganizarse, y es en esta crisis que encontramos a esta secta formidable que vuelve de nuevo a la vida, los Illuminati originales de Weishaupt. Otra cita. Lo que sabemos a ciencia cierta es que se refundó la sociedad en Dresde en 1880. Esta se modeló de manera consciente a partir de su predecesora del siglo XVIII gracias al hecho de que su jefe, un tal Leopold Engel, fue el autor de un largo panegírico sobre Weishaupt y su orden titulado Geschichte des Illuminatenordens, publicado en 1906. Perdonad mi alemán. Otra cita, del mismo memo. En Londres, una logia homónima continuaba el rito de Memphis, fundada, según dicen, por Cagliostro a partir de modelos egipcios, e iniciaba adeptos en la francmasonería iluminista. Y la última cita. Fue una mera casualidad que en julio de 1889 un Congreso Socialista Internacional decidiera que el 1 de mayo, la misma fecha en que Weishaupt fundó los Illuminati, fuera elegido para la manifestación anual de la Organización Internacional del Trabajo. Y seguimos con el siguiente memo, Proyecto Illuminati, memo número 14. Todavía hay una versión más sobre el origen de los Illuminati, la del cabalista Eliphas Levi. En Historia de la Magia, de Eliphas Levi, Borden Publishing Company, Los Ángeles, 1963, página 65. Dice que hubo dos zoroastros, uno verdadero que enseñaba magia blanca del sendero de la mano derecha y otro falso que enseñaba magia negra del sendero de la mano izquierda. Dice lo siguiente. Al falso Zoroastro se le deben atribuir los cultos del fuego material y esa doctrina impía del dualismo divino, la cual produjo, en un periodo posterior, la monstruosa gnosis de Manes y los principios falsos de la espuria masonería. Ese Zoroastro en cuestión fue el padre de la magia materialista que condujo a la masacre de los magos y llevó a la doctrina de estos, en principio verdadera, a la proscripción y luego al olvido. Siempre inspirada por el espíritu de la verdad, la Iglesia se vio forzada a condenar, bajo los nombres de magia, maniqueísmo, iluminismo y masonería, todo lo que estuviera remota o aproximadamente asociado a la profanación primitiva de los misterios. Un ejemplo significativo es el de los caballeros templarios, que han sido incomprendidos hasta hoy en día. Levi no aclara esta última frase, en todo caso resulta interesante que en esta Webster también haya trazado una línea entre los Illuminati y los caballeros templarios, donde Daraul y la mayoría de las fuentes restantes los ubicaban en Oriente con los Hashashin. ¿Me está poniendo paranoica todo este asunto? Empiezo a tener la impresión de que no solo se han escondido las pruebas en libros poco conocidos, sino que también se ha desordenado a propósito para disuadir a los investigadores. Y el siguiente memo ya entra... Se pone interesante, voy a leerlo. Proyecto Illuminati, memo número 15. Esta es la versión más extraña de la historia de los Illuminati que he encontrado hasta el momento. Procede de una publicación escrita, editada y publicada por alguien que responde al nombre de Philip Campbell Argyll Stuart, y que sostiene que los conflictos del mundo se deben a una vieja guerra entre el pueblo semita Khazar y el pueblo nórdico faustiano. Esta es la esencia de su pensamiento. Y Pat pasa a citar del libro. Mi teoría es que una superpoblación impuesta extremadamente diabólica se sumó a la población Khazar.
Esta consistía en humanoides llegados en platillos volantes desde el planeta Vulcano, el cual, deduzco, no se encuentra en una órbita intramercurial alrededor del Sol, sino en la órbita de la Tierra, detrás del Sol, siempre fuera de la vista de los terrestres, siempre 6 meses detrás o delante del viaje orbital de la Tierra. Lo mismo sucedió en la cultura occidental o gótico-faustiana. Las olas de migraciones poblacionales previstas, comparativamente tan inertes y carentes de propósito, conocidas como francos, godos, anglos, sajones, daneses, suevos, alamanes, lombardos, vándalos y vikingos, sufrieron una súbita superpoblación debido a la llegada de los normandos marcianos varegos, venidos de Saturno a través de Marte en platillos volantes. Después de 1776, la conspiración khazar-vulcaniana utilizó a los Illuminati y a los masones de la Gran Oriente. Después de 1815, usaron las maquinaciones financieras de la Casa Rothschild y después de 1848 al movimiento comunista y después de 1895 al movimiento sionista. Es necesario mencionar una cosa más. La señora Elena Petrovna Blavatsky, nacida Hahn en Alemania, fundadora de la teosofía, fue tan hipócrita como demoníaca, una verdadera bruja dotada de un gran poder maligno que se alió con los Illuminati, los masones de la Gran Oriente, los anarquistas rusos, los israelitas británicos, los protosionistas, los asesinos árabes y los thugs indios. Fuente: El Boletín del Alto Coeficiente Intelectual, volumen 4, número 1, enero de 1970, publicado por Philip Camber Argyll Stewart en Colorado Springs, en Colorado. Aquí ya nos hemos puesto a full con las teorías extraterrestres y no aparecen los reptilianos porque David Icke todavía no había visto la serie V para inventárselos, que si no ya los habrían metido aquí. Y también hemos visto a la Blavatsky. Bueno, esto ya es maravilloso. Pero sigo con el proyecto Illuminati Memo número 16. Creo que he encontrado una pista de cómo encajan Zoroastro, los platillos volantes y todo este material lunático en el rompecabezas Illuminati. Presta atención, jefe. Y Pat cita: el partido nazi se fundó como apéndice político de la Sociedad Thule, rama extremista de la Logia de los Iluminados de Berlín. Esta logia, a su vez, fue creada por rosacruces, francmasones de alto rango, y se dedicaban a llorar la muerte del sistema feudal. Los masones de aquella época, al igual que el Partido Federalista de los Estados Unidos por revolucionarios, trabajaban con diligencia para prevenir la anarquía y preservar los viejos valores creando el cristianismo socialista. De hecho, la conspiración de Aaron Burr, la cual sería de origen masónico según alega el profesor Hofstadter, fue el prototipo americano que luego siguieron las intrigas germanas del siglo posterior. A su socialismo científico externo, estos masones añadieron conceptos místicos cuyos orígenes se presumían gnósticos. Uno de estos conceptos era el gnosticismo en sí, llamado iluminación, el cual postulaba que ciertos seres celestiales, de manera directa o indirecta, le habían dado a la humanidad sus grandes ideas y regresarían a la Tierra cuando nuestra raza hubiese alcanzado el nivel de progreso suficiente. La iluminación era una característica del pentecostalismo, el cual fue perseguido por el cristianismo ortodoxo durante siglos y que logró entrar en la francmasonería a través de un complejo proceso histórico imposible de explicar sin mayores dimensiones. Basta decir que los nazis, al ser iluminados, se sintieron inspirados por la divinidad y por lo tanto legitimados para reescribir las reglas del bien y del mal adaptándolas a sus propósitos. De acuerdo a la teoría nazi, antes de que la actual luna fuera capturada por la Tierra, estos seres celestiales habrían vivido en las regiones de mayor altitud, en Perú, México, Gondar, Etiopía, Himalaya, Atlántida y Mu, formando la Confederación Uraniana. La inteligencia británica se tomó esto muy en serio y lo combatió con la fantasía de Tolkien, el Silmarillion, la base de sus famosos libros sobre hobbits. Tanto J. Edgar Hoover como el congresista Otto Passman son dirigentes masones de alto rango y ambos, de manera harto significativa, lo reflejan en su filosofía y en su actitud maniquea.
El peligro principal del pensamiento masónico, más allá del derecho divino a gobernar, es, por supuesto, ese maniqueísmo, la creencia de que su contrincante se opone a la voluntad de Dios y, por ende, es un agente de Satán. Esta es la aplicación extrema y Hoover suele reservarla para el comunismo ateo, pero está siempre presente en distintos grados. Fuente: la religión nazi, repaso al satanismo religioso en Alemania y los Estados Unidos, por J.F.C. Moore, Libertarian American, volumen 3, número 3, agosto de 1969, Pat. Como podemos ver aquí, ya sigue la fantasía a full con Tolkien, el director del FBI, los nazis y el gnosticismo y de todo. Si es que hay que quererlos como son. Y ya termino con el último de los memos, el memo número 17, que dice: Proyecto Illuminati, memo número 17. Aquí hay más información sobre cómo encajan Blavatsky, la teosofía y el lema que aparece debajo de la gran pirámide del sello de los Estados Unidos en todo este cuadro de los Illuminati. O cómo no encajan. Se vuelve más confuso cuanto más avanzo. Este es un artículo en defensa de Madame Blavatsky que apareció después de que Truman Capote se hiciera eco de las acusaciones de la sociedad John Birch que sostenían que Sirhan Sirhan se había inspirado en los trabajos de Blavatsky para asesinar a Robert Kennedy. Sirhan Blavatsky Capote, por Ted Sadlin, Los Ángeles Free Press, 26 de julio de 1968. Y cita: Pese a que los Birchers que atacaron a Madame Blavatsky son pocos en número y están tan locos como de costumbre, han encontrado un nuevo hogar en esta atmósfera de suspicacia y violencia. Truman Capote se los toma en serio. ¿Sabrá el señor Capote que los Illuminati, de acuerdo con la sagrada doctrina de Birch, nacieron en el jardín del Edén cuando Eva lo hizo con la serpiente y dio a luz a Caín? Que todos los descendientes de Caín, el hombre serpiente, pertenecen a un grupo supersecreto conocidos como los Illuminati, que no se dedican absolutamente a nada más que hacer el mal más bajo y rastrero imaginado por la satánica mente del hombre. El anti-Illuminati John Steinbacher escribió en su libro inédito Novus Ordo Seclorem, el nuevo orden de las eras, lo siguiente: Hoy en América, mucha gente que podía dedicar su talento a otra cosa está coqueteando con el desastre al asociarse con las fuerzas malignas de siempre. La doctrina de Madame Blavatsky era extraordinariamente similar a la de Weishaupt. El autor también da su versión de la versión de los Birchers sobre cuáles son los objetivos de los Illuminati. Su maligna meta es la de trascender lo material y lograr un mundo unido, negando la soberanía de las naciones y la santidad de la propiedad privada. No sé si me puedo creer esto, no digamos ya entenderlo, pero al menos explica que tanto nazis como comunistas pueden ser peones de los Illuminati, ¿o no? Y hasta aquí. Después de esto aparecen algunos memorandos más, pero ya se insertan demasiado en la trama de la novela y se mezclan con los propios temas y sociedades secretas inventadas por Shea y Wilson, y no nos sirven para trazar la historia de los Illuminati o qué es lo que Wilson y Thornley consiguieron recabar de información sobre la existencia o no de los Illuminati. Luego Wilson en su Cosmic Trigger, el disparador cósmico, revela cuál es el verdadero secreto de los Illuminati según él. La cuestión es que todo esto que os he presentado en el programa de hoy son citas de libros y artículos publicados en el mundo real. Algunos de ellos pretenden ser más o menos serios, otros están sesgados ya sea ideológicamente o por animadversión contra los Illuminati. Pero de entre todo esto se pueden extraer acontecimientos reales, como el hecho de que Weishaupt fundara la Orden de los Iluminados de Baviera en el 1976, cómo se ha ido explicando su historia después y cómo se ha utilizado esta para infundir miedo o elaborar teorías extrañas para acosar a rivales políticos. Lo fascinante de todo es que algunas de las locuras que se inventa gente como la sociedad John Birch van apareciendo de manera recurrente tanto en la evolución de la conspiración Illuminati como en otras posteriores, como el Satanic Panic, el Pizzagate, los masones enemigos del franquismo, QAnon o los podemitas que se comen bebés financiados por el régimen de Irán. Los discordianos decidieron trolear a Jim Garrison, pero hay mucha gente que ya viene autotroleada de casa y está dispuesta a creerse cualquier cosa para confirmar sus propios sesgos. Para terminar, quiero dejarte con una máxima del discordianismo.
Las convicciones crean convictos. El clamor de una mano aplaudiendo sola. Bueno, espero que te haya gustado el programa de hoy. Antes de seguir voy a citar las fuentes, como siempre. El primero de ellos es la trilogía Illuminatus de Robert Shea y Robert Anton Wilson. El segundo es Historia Discordia de Adam Gorightly. El Cosmic Trigger o Disparador Cósmico de Robert Anton Wilson. Y como no, pues la Wikipedia. Y nada, con el programa de hoy lo que quería era... Y bueno, con el programa de hoy quería empezar esta serie que he dado en llamar Illuminati Panic para hablar de los Illuminati a partir de lo que Robert Anton Wilson y Robert Shea hicieron en Illuminatus. Creo que la propia evolución de los memos, como podemos comprobar, empiezan intentando recabar datos que son más o menos ¿cómo decirlo? Sí, más o menos reales, más o menos creíbles, y luego ya acaba metiéndose a full en la conspiranoia más loca, que si extraterrestres, que si no sé qué, para que veáis que el tema de los reptilianos ya tiene su tradición. Solo que, como digo en el programa, los reptilianos son un invento bastante reciente, pero no el tema de los alienígenas. Y entre medio meten artículos que ellos mismos metieron en Playboy, en Teenset y demás, para chotearse de Jim Garrison y hacer creer a la gente pues que realmente la sociedad está gobernada por estos Illuminati, y esto es lo que ha perdurado hasta nuestros días. Ya veremos cómo en futuros programas veremos cómo los Illuminati ya estaban ahí, habían seguido manteniéndose vivos, entre comillas, en el imaginario colectivo, porque de vez en cuando las conspiraciones de derechas los iban rescatando, pero yo creo que de no haber sido porque los discordianos entraron a full a trolear a Jim Garrison, no tendríamos lo que tenemos hoy con los Illuminati, ¿no? Y lo dicho, en próximos programas seguiremos hablando. Voy a trazar el origen real de los Illuminati. Espero que os interese. Seguiremos también a fondo con la operación Jodementes, porque llegaremos al momento histórico en el que interseccionan los Illuminati con los discordianos, que es un poquito la base de la trilogía Illuminatus, y a partir de ahí pues ya vendrán más cosillas. Y pues ya está, espero que os haya gustado. Recordaros que los días 16 y 17 de mayo, y estás escuchando esto en 2024 más o menos cuando se publica el capítulo, voy a estar en el Baile de los Dioses, el primer congreso que Dios nos pide confesadas, que se celebrará en el Salón de Actos de Emilia Pardo Bazán de la Facultad de Filología de la UCM. En este congreso participaré el jueves 16 a eso de las 12:45 de la mañana, más o menos, en el segundo turno, con una ponencia que se llama Discordianismo, una broma disfrazada de religión, disfrazada de broma. Y allí pues habrá gente hablando de alquimia, de racionalismo hispano y la caza de brujas, simbolismo religioso del emperador japonés, hablando de Wicca, de religión nórdica, de religión egipcia. Va a haber también quien hable de satanismo, de nuevas religiones de internet, bueno, de sueños lúcidos. Estará Seres Cool hablando de sueños lúcidos y su práctica en el mundo moderno. Y bueno, yo creo que vale muchísimo la pena. Voy a ver si os puedo pasar el enlace para asistir online, por lo menos en el Patreon de Orsini Press espero que lo tengamos, pero bueno, de todas maneras grabaré mi ponencia y la subiré, pues no sé si como extra o qué. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado este programa. Ya sabéis las redes sociales de Bizarro Discordia y de Orsini Press. Hay canal de Telegram, hay canal de WhatsApp, ahí voy subiendo
cosas del calendario discordiano, también sobre todo en el Instagram de Bizarro Discordia. Y sabed que si os ha gustado esto, pues me podéis tirar dineros en el Patreon de Orcini Press, y si no tenéis ganas de tirarme dineros, pero realmente os apetece compartir el podcast y hacérselo llegar a vuestros colegas, pues yo estaré súper agradecido, así como también estoy muy agradecido de los comentarios que vais dejando. Y ya sabéis, like, subscribe y todas esas cosillas que se dicen. O salve discordia.